Veamos algunas de las aplicaciones de las ecuaciones de primer grado. Para el caso tenemos un problema inicial. Me dicen que un carpintero cortó en 3 pedazos una tabla de madera de 140 centímetros. El primer pedazo es 8 centímetros más largo que el doble de la longitud del segundo. El tercer pedazo tiene 3 veces la longitud del segundo. Con esa información me piden que encuentre la longitud de cada pedazo de madera. Cuando trabajemos con problemas de aplicación de las ecuaciones de primer grado, lo principal será el planteamiento de la ecuación. Si nosotros sabemos plantear correctamente una ecuación, lo demás, su solución ya es totalmente fácil, ya que simplemente aplicamos las propiedades que ya conocemos, la transposición de términos. Lo fundamental en esto es recordar plantear la ecuación. Si usted plantea correctamente la ecuación, ya tiene un 75% de la solución. Si usted no plantea correctamente la ecuación, entonces definitivamente no llegará a la respuesta. Así que vamos a poner especial énfasis en el planteamiento. Veamos en este caso. Me dan esa tabla de madera que mide 140 centímetros. Y dicen que el primer pedazo es 8 centímetros más largo que el doble de la longitud del segundo. Vea. El primero toma de referencia al segundo. Y el tercer pedazo tiene 3 veces la longitud del segundo. Hay que poner especial atención en este punto. El primer y el tercer pedazo toman de referencia al segundo. Entonces, démosle el valor de la variable de la incógnita al segundo. Digamos que en este caso, x, recuerde que las letras se utilizan para el valor desconocido. Podría haber dicho X, Y, Z, A, B, cualquier letra podemos utilizar. Pero en este caso yo utilizo la letra X. Digamos entonces que X es la longitud del segundo pedazo. Bien, como son 3 pedazos, vamos a tener que asignar 3 valores. X. En el caso de la longitud del primer pedazo, vea, dice que es 8 centímetros más largo que el doble del segundo. Si el segundo es X, entonces el doble, en este caso, la longitud del primer pedazo sería 8 centímetros más largo que el doble. ¿Cómo se escribe algebraicamente eso? 2x más 8, el doble del segundo, más 8 centímetros. Y la longitud del tercer pedazo que me dicen que tiene 3 veces la longitud del segundo. ¿Cómo se escribe 3 veces el triple de una cantidad? Entonces en este caso sería 3x. 3 veces lo que mide el segundo. Recuerde que x es la longitud del segundo. Bien, ya hemos asignado variables a cada uno de los 3 pedazos. Ya hicimos la traducción al lenguaje algebraico. Ahora hay que colocar el último dato, que es la longitud total de la tabla, que en este caso es de 140 centímetros. Bien, ahora que ya tenemos todos los valores con respecto a las condiciones iniciales, ahora planteamos la ecuación. Sabemos que son 3 pedazos, significa que la suma de esos 3 pedazos debe darme un total de 140 centímetros. Entonces, hacemos la suma. El primer pedazo mide 2x más 8. El segundo pedazo mide x y el tercero mide 3x. Entonces acá lo tenemos. El primer pedazo más el segundo pedazo más lo que mide el tercer pedazo, en total me dan 140 centímetros. Y ahora que ya planteamos la ecuación, trabajamos como ya es conocido. Letras a un lado, números a otro. Enviamos este 8 hacia el otro lado y a este lado me quedaría, bueno, acá hacemos la reducción, 2x más 3x, eso me da 6x más 8, igual a 140. Ahora mandamos este 8 al otro lado, pasa en este caso a restar, me quedaría, porque recordemos que cambia de operación, 6x igual a 140 menos 8. 140 menos 8, eso me da 132,
Y para quitar este 6 lo mandamos a dividir. Si divido 132 entre 6, eso me da un total de 22. ¿22 qué? ¿Qué representaba la variable x? La variable x representa, dice acá, la longitud del segundo pedazo. Y como estamos hablando que la tabla de madera en total mide 140 centímetros, significa que esto tiene que estar dado en centímetros. 22 centímetros. Estamos trabajando con centímetros. ¿Qué significa? Que el segundo pedazo mide 22 centímetros. Ahora que ya sabemos que el segundo pedazo mide 22 centímetros, ya puedo saber cuánto mide el primer pedazo. Porque vea, la pregunta es, o lo que están pidiendo, es que encontremos la longitud de cada pedazo. Ya encontré el valor de X, ya sé cuánto mide el segundo pedazo. Ahora solo sustituyo acá para saber la longitud del primer pedazo. En lugar de X coloco 22. Entonces me quedaría 2 por 22 más 8. 22 por 2 es 44, más 8, 52 centímetros. La longitud del segundo pedazo, la longitud del primer pedazo, y ahora encontremos la longitud del tercer pedazo. En lugar de X coloco 22. Entonces sería 3 por 22, que eso me da un total de 66 centímetros. Y ahí tenemos. Cada pedazo mide en este caso 52, 22 y 66 centímetros respectivamente. En total, si hacemos la suma, me da 140 centímetros. Y ahí tenemos la solución de ese problema. Cómo plantear una ecuación lineal. Veamos un ejemplo adicional. Un pabellón de la Feria del Libro registró la venta de 800 libros. Las ediciones de bolsillo se vendieron a $35 cada una y las historietas a $67 cada una. Si el ingreso total fue de $40,000, ¿cuántos libros se vendieron de cada uno? Recuerde, lo más importante de una ecuación, de un problema que involucra una ecuación, es saberla plantear. Y para ello hay que hacer un breve análisis. No hay que escribir solo por escribir, sino que hay que analizar cada punto, cada dato que me dan. Ahora bien, veamos. Hay una feria de libros. Se vendieron en total 800 libros. Había ediciones de bolsillo e historietas. Las ediciones de bolsillo se vendieron a 35 cada una y las historietas a 67 cada una. Bien, el ingreso total, me dan la cantidad de libros, que son 800, y me dan el ingreso total, que fue de 40,000. Entonces, primero, la pregunta es, ¿cuántos libros? Acá está la clave. ¿Cuántos libros se vendieron de cada uno? Como me están preguntando por la cantidad de libros, entonces tomo de referencia en este momento los libros. En este momento los libros. Tenemos dos tipos de libros. Las ediciones de bolsillo y las historietas. Bien, ¿cuántas ediciones de bolsillo se vendieron? No lo sé. ¿Cuántas historietas se vendieron? No lo sé. Entonces asignemos un valor a uno de los dos. En este caso, la incógnita. Yo voy a elegir como incógnita las ediciones de bolsillo. Bien. Sea X entonces la cantidad de ediciones de bolsillo vendidas. Porque recuerde que tenemos ediciones de bolsillo e historietas. Bien, yo le voy a asignar la incógnita X a las ediciones de bolsillo. Bien, si se vendieron X ediciones de bolsillo, ¿cuántas historietas se vendieron? En este caso, lo que debemos hacer es una resta para saber las historietas que se vendieron. ¿Qué resta vamos a hacer? Si X es la cantidad de ediciones de bolsillo vendidas, como en total son 800 libros, entonces para saber lo que sobra, que en este caso serían las historietas. Entonces, para saber cuántas historietas se vendieron, hago una resta. Al total, que es 800, le resto la cantidad de ediciones de bolsillo vendidas. Así que vea bien.
Ediciones de bolsillo vendidas, no lo sé. Digamos que fueron X. Cantidad de historietas vendidas, no lo sé. Lo que sí sé es que es lo que sobra. Si tengo 800 y ya vendí X de bolsillo, entonces solo hago la resta. Y eso sería la cantidad de historietas vendidas. Bien, ahora vamos con lo siguiente. ¿Cuánto dinero recibí por las ediciones de bolsillo? Acá me dicen, porque vamos a involucrar también el dinero. Me dicen que las ediciones de bolsillo costaron o se vendieron a 35 cada una. ¿Qué significa? Que por cada edición de bolsillo yo recibí $35. Significa que hago una multiplicación. $35 por cada edición de bolsillo, que en este caso está representado por la letra X. Ahora analicemos el dinero recibido por las historietas. Dice que se vendieron a $67 cada una. Es decir, que 67 por cada historieta vendida. Significa que voy a multiplicar 67 por las historietas. En este caso está representado por 800 menos X. Bien, ahí tengo el planteamiento. Y el total de dinero recibido, en este caso me dicen que fueron $40,000. Ahora que ya tengo los datos, y ahora que ya hice la traducción al lenguaje algebraico, ahora planteo la ecuación. Acá tenemos los datos. Ahora planteo la ecuación. En este caso, para plantear la ecuación, sabemos que el dinero de las ediciones de bolsillo más el dinero que se recibe por las historietas debe ser igual a 40,000. Eso lo tenemos claro. Que lo que recibí por las ediciones de bolsillo más lo que recibí por las historietas tiene que ser igual a 40,000. En lenguaje algebraico, el dinero de las ediciones de bolsillo, ¿cómo está representado? Acá lo tenemos, vea. 35, perdón. Sí, acá está 35X. Más el dinero de las historietas, ¿cómo está representado? 67 por 800 menos X. Aquí lo tenemos. Significa que del lenguaje común trasladamos al lenguaje algebraico. ¿Y esta cuánto equivale? A 40,000. Bien, ahora solo hay que desarrollar. Este 67 que está fuera del paréntesis me está indicando que debe multiplicar a este y luego debe multiplicar a este otro. Entonces me quedaría 35X, luego 67 por 800, eso me da 53,600. Luego 67 por menos X, eso me da menos 67X. Esto es igual a 40,000. Bien, ahora hacemos la transposición de términos. Letras a un lado, que sería esto, y también sería esto otro, y números al otro. Este lo mando hacia el otro lado. Como está positivo, pasaría a restar. 35x menos 67x es igual a 40,000 menos 53,600. Hacemos la reducción. A 35 le quito 67, me quedan 32 negativos, porque es mayor el negativo. A 40,000 le quito 53,600, me quedan 13,600, porque es mayor el negativo. Y ahora, simplemente este 32 que está a la par de X, está pegadito, significa que está multiplicando, lo mandamos a dividir. Y me quedaría entonces que X es igual a menos 13,600 sobre menos 32. Negativo entre negativo, sabemos que me da un positivo y al hacer la división esto me da 425. 425, ¿qué? ¿Qué son? Vámonos acá al planteamiento inicial que teníamos. ¿Qué representaba X? X dice acá que representa la cantidad de ediciones de bolsillo vendidas. Entonces, significa que ahora ya sé cuántas se vendieron. En este caso, me dicen que la cantidad de ediciones de bolsillo serían entonces 425. La pregunta, recuerde que era cuántos libros se vendieron de cada uno. Entonces se vendieron 425 ediciones de bolsillo. Y para saber la cantidad de historietas solo hacemos una resta. 800 menos X. Pero X ya sabemos que vale 425. Entonces me quedaría 800 menos 425 serían 375. Y ahí tenemos ya la respuesta a la pregunta que me hacían. ¿Cuántos libros de cada uno? Se vendieron 425 ediciones de bolsillo
y 375 historietas. Esto otro sería adicional. Si usted quiere saber cuánto dinero se recibió por cada una, ya solo sustituye. 35 por 425. Esto se recibió por las ediciones de bolsillo. Y por las historietas solo hacemos la operación también. Se recibió esto. Pero esto ya es adicional. Originalmente me preguntaba nada más la cantidad de libros. Así que aquí lo tenemos. Y con eso finalizamos el problema. Recuerde que lo principal es saber plantear la ecuación. Plantearla. Traducir al lenguaje algebraico. Veamos un segundo ejemplo. Me dicen que Josué tiene una plantación de papayas y él ha cortado 3 árboles debido a que estaban produciendo frutos de mala calidad. Cada uno de los árboles restantes tiene 5 papayas, produciendo una cosecha total de 355 papayas. ¿Cuántos árboles tenía Josué al principio? Bien, tenemos el problema, analizamos y enfoquémonos en la pregunta. ¿Cuántos árboles tenía Josué al principio? Entonces me conviene asignar a la variable, a la incógnita, llamarle cantidad de árboles, en este caso de papayas. Entonces a X vamos a asignarle, porque la pregunta es cuántos árboles de papaya. Entonces a X vamos a asignarle la cantidad de árboles de papaya. Bien, ahora que tenemos la variable, traduzcamos lo demás. Vamos a hacer una pequeña tablita. Y acá lo tenemos. Entonces, la cantidad de árboles de papaya es X. La cantidad de árboles restantes, como él cortó 3, significa que si él tenía, por ejemplo, 10, lo que quedan, al quitarle 3 serían 7. Entonces, la cantidad de árboles restantes sería restarle 3. A la cantidad de árboles original, restarle 3. Luego me dicen, la cantidad de papayas. Cada uno de los árboles que me han quedado, que son estos, tiene 5 papayas. Entonces acá le colocamos 5 por la cantidad de árboles. Tenemos entonces 5 por la cantidad de árboles restantes. Y de esta manera quedaría el planteamiento. Cantidad de árboles de papaya, cantidad de árboles restantes y la cantidad de papaya, que sería 5 por cada árbol que me queda. Bien, ahora tenemos ya los datos en lenguaje algebraico. Hagamos el planteamiento. Me dicen que en total, oiga bien, en total son 355 papayas. Es decir que esto que tengo acá, que es la cantidad de papayas, debe ser igual a 355. Bien, sabiendo que debe ser igual a 355, ahora simplemente desarrollo. En este caso me quedaría este 5 que está pegadito al paréntesis, significa que está multiplicando. Entonces 5 por x y luego 5 por menos 3. 5 por x sabemos que es 5x y 5 por menos 3 es menos 15. Igual a 355. Letras a un lado, números a otro. Paso este 15 para el otro lado, se me haría positivo. Y 355 más 15, eso me da un total de 370. Mando ahora este 5 a dividir y me quedaría 370 sobre 5, que eso equivale a 74. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos árboles tenía Josué al principio? Significa entonces que Josué tenía 74 árboles de papaya. Cortó 3, ¿cuántos le quedaron? Bueno, aquí ya respondimos la pregunta. 74 árboles de papaya. Esto ya sería adicional. Si cortó 3, significa que le quedaron 72. Perdón, 71. Si cortó 3, significa que le quedaron 71 árboles de papaya. Continuemos resolviendo problemas con ecuaciones lineales. En esta ocasión me dicen que Eduardo irá al gimnasio por 5 meses. Le cobrarán $20 por mes sin membresía, pero si él adquiere la membresía tendría que pagar una cuota única de $30 y $10 por mes.
Aquí hay dos preguntas. ¿Después de cuántos meses habrá gastado la misma cantidad de dinero con o sin membresía? Y luego la segunda pregunta es, ¿le conviene pagar la membresía según el tiempo que ha planificado entrenar? Bien, recuerde que lo más importante es plantear. Entonces, en este caso, analicemos la primera pregunta. ¿Después de cuántos meses? Meses, esa es la pregunta. Habrá gastado la misma cantidad de dinero. Entonces, a la variable, en este caso sigo utilizando la variable X, vamos a asignarle la cantidad de meses a pagar. Entonces tenemos, ahora que asignamos la incógnita, traducimos lo demás al lenguaje algebraico. Y para ello voy a utilizar una tablita. Me dice, acá tenemos el gasto total. Sin membresía, él debe pagar $20 por mes. Es decir, 20 por X, porque X representa la cantidad de meses. Con membresía, acá dice que él pagará cuota de 30 más $10 por mes. Entonces, 30 más 10 por mes, porque X representa los meses. Ahí tenemos ya el planteamiento. Con membresía gastaría esto, perdón, sin membresía gastaría esto y con membresía gastaría esto. Ahora, respondamos la primera pregunta. Me dicen después de cuántos meses habrá gastado la misma cantidad de dinero. Entonces me están preguntando en este caso que esto debe ser igual a esto después de cuántos meses. El gasto va a ser igual. Entonces, escribimos la expresión, escribimos la ecuación. Entonces tendríamos que 20x debe ser igual a 30 más 10x, porque tendría que ser la misma cantidad de dinero. ¿Después de cuántos meses? Acá busquemos la variable x. Letras a un lado, entonces este pasaría al otro lado a restar y el 30 queda ahí solito. 20 menos 10 sabemos que es 10. Esto es igual a 30. Mandamos el 10 ahora a dividir y en este caso le quedaría un valor de 3. ¿Qué significa? La respuesta al literal A, después de cuántos meses habrá gastado la misma cantidad de dinero, con o sin membresía, después de 3 meses. Después de 3 meses, es decir, que si Eduardo paga membresía y Kevin no paga membresía, cuando hayan pasado 3 meses, ellos van a haber gastado la misma cantidad de dinero. Bien, ahora veamos el literal B. ¿Le conviene pagar membresía según el tiempo que ha planificado entrenar? Veamos. ¿Le conviene pagar? Si él va a ejercitarse por 5 meses, ¿le conviene pagar membresía? Veamos cuánto gastaría él sin membresía. Sin membresía. Entonces, como son 5 meses los que piensa ejercitarse, solo sustituimos. En lugar de X colocamos 5. Entonces 20 por 5, eso me da $100. Ahora veamos con membresía, cuánto gastaría él en los 5 meses que piensa ejercitarse. Aquí solo sustituimos en el literal B porque me lo preguntan si conviene pagar o no. Entonces en lugar de X colocamos 5. Y 30 más 10 por 5. 10 por 5 es 50 más 30, eso es 80. Vea, en los 5 meses con membresía gastaría esto y sin membresía gastaría esto. ¿Le conviene o no pagarla? Sí le conviene. Le conviene pagar la membresía. Y ahí tenemos la solución de ese problema. Sobre Eduardo y el gimnasio. Finalicemos con un último problema. En esta ocasión me dicen que Adriana salió de su casa para la escuela. Jennifer, su hermana, salió 4 minutos más tarde, siguiendo a Adriana. La velocidad de Adriana fue de 30 metros por minuto y la de Jennifer fue de 50 metros por minuto. Hay dos preguntas. La primera, ¿en cuántos minutos alcanzó Jennifer a Adriana? Significa que la alcanzó. La segunda, si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros, ¿podría Jennifer alcanzar a Adriana en el camino? Bien,
Veamos su solución. Primero, recuerde que debe establecer la incógnita. Y la incógnita la establecemos con respecto a la pregunta que me hagan. ¿En cuántos minutos, literalmente, en cuántos minutos alcanzó Jennifer a Adriana? Entonces, en este caso, vamos a llamarle X al número de minutos transcurridos mientras camina Jennifer. ¿Cuántos minutos? Bien. Ahora hagamos una pequeña tablita para establecer los datos. Recuerde que acá estamos hablando de velocidad, estamos hablando de tiempo, distancia. Entonces recuerde aquella formulita donde me dicen que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y si ya despejamos, también aquí podemos decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Aquí vamos a tener esa pequeña fórmula, la de la velocidad que vamos a utilizar. Bien, hagamos una pequeña tablita con los datos. Adriana y Jennifer me dicen que su velocidad es la siguiente. La velocidad de Adriana, 30 metros por minuto. La velocidad de Jennifer, 50 metros por minuto. El tiempo, veamos el tiempo. No sé. Acá solo me dicen, vea, que Adriana salió de su casa para la escuela. Jennifer salió 4 minutos más tarde. No sé. Entonces el tiempo es X. Acá el número de minutos. Lo que sí sé es que, en este caso, Jennifer salió 4 minutos más tarde. Más tarde. Ahora bien, si Jennifer salió 4 minutos más tarde, significa que Adriana iba 4 minutos adelantada. Entonces acá Adriana sería X más 4, porque lleva 4 minutos de ventaja. Y Jennifer simplemente le asignamos X, que es lo que tenemos acá, el número de minutos de Jennifer, X. Y como esta salió más tarde que Adriana, entonces Adriana lleva 4 minutos de ventaja. Por eso le ponemos más 4. Bien, la distancia. ¿Qué distancia? Acá tenemos la fórmula para la distancia, que es velocidad por tiempo. La velocidad, que es de 30, por su tiempo, que es de X más 4. Aquí está. Lo mismo con Jennifer, la distancia, que es de 50, por el tiempo, que en este caso sería X. 50 por X. Ahora que ya tenemos los datos, planteemos la ecuación para literal A. ¿En cuántos minutos alcanzó Jennifer a Adriana? Oiga bien, si Jennifer, vamos a ver, si Adriana salió primero, digamos que Adriana iba por aquí. Jennifer salió después, digamos que Jennifer iba por acá. Pero va a llegar un momento en que Jennifer va a alcanzar a Adriana. Porque ahí dice que la alcanza. Entonces, vea, en el momento en que la alcance, la distancia de las dos va a ser la misma. La distancia que habrán recorrido va a ser la misma. Entonces ahí vamos a igualar. Para responder la primera pregunta, que en cuántos minutos la alcanzó, vamos a igualar la distancia. ¿Por qué? Porque cuando la alcanza, la distancia es la misma para los dos. Entonces decimos que esta distancia debe ser igual a la distancia de Jennifer. Entonces me quedaría 30 por X más 4 es igual a 50X. ¿Por qué? Porque cuando el alcance, recuerde, las distancias van a ser iguales. Y ahora que ya igualamos, desarrollamos. Este 30, como está pegadito al paréntesis, significa que está multiplicando. Se me quedaría 30 por X es 30X. Y 30 por 4 es 120. Igual a 50X. Letras para un lado, números para otro. Este lo mandamos para allá. Como está positivo, pasaría negativo. Y este lo mandamos para allá. Como está positivo, pasaría negativo. Me quedaría entonces 30X menos 50X igual a menos 120. Al hacer la resta me da menos 20X. Ahora despejo este 20 que está por ahí, que está multiplicando, mandémoslo a dividir. Me quedaría entonces X igual a menos 120 sobre menos 20. Y eso me da 6. Es un valor de 6. ¿6 qué? ¿Qué representaba X? Representa los minutos transcurridos mientras camina Jennifer. Entonces, la pregunta, ¿en cuántos minutos alcanzó Jennifer a Adriana? La alcanzó en 6
minutos. Jennifer alcanzó a Adriana en 6 minutos. En el literal B me dicen, si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros, ¿podría Jennifer alcanzar a Adriana en el camino? Veamos, me dan la distancia. La distancia. Ahora bien, si fueran 280 metros, ve, acá tenemos el dato de Jennifer, porque preguntan, ¿podría Jennifer alcanzar a Adriana? Entonces, aquí tenemos la distancia de Jennifer, que es esta. Esto es lo que debe recorrer Jennifer para alcanzar a Adriana. Veamos, me dicen que qué pasaría si la distancia fuera de 280 metros. En ese caso, lo que debemos hacer es simplemente sustituir en lugar de X. Sabemos que para alcanzarla ella necesita 6 minutos. Entonces, en lugar de X colocamos 6. 50 por 6, eso es 300. 300 metros. Significa que Jennifer necesitaría 300 metros para alcanzarla. 300 metros. Si la distancia fuera de 280 metros, entonces ella no la podría alcanzar. ¿Por qué? Porque veamos, Jennifer necesita esto, 300 metros para alcanzar a Adriana. Si la distancia fuera 280, digamos, estaría por acá. Entonces, como Jennifer necesita 300 para alcanzarla, y la distancia sería menos, entonces no alcanzaría a Adriana, porque Adriana ya habría llegado. Cuando Jennifer la quisiera alcanzar, Adriana ya había llegado. Por lo tanto, no la alcanza. ¿Por qué? Porque para alcanzarla, Jennifer necesita 300 metros, no 280. Así que, si esa fuera la distancia entre la casa y la escuela, no la alcanzaría. Y ahí finalizamos con problemas sobre aplicación de las ecuaciones lineales.